Hola a todos, los saluda su querido amigo Josué Cachanilla. Hoy, en este video, vengo a dar mi opinión al capítulo 20 de Cinderella Grey, que sin duda es muy interesante el capítulo, puesto que nos da muchas cosas de qué hablar precisamente del mismo. Y es que al inicio del mismo capítulo nos muestran una parte del pasado de Tamamo Cross, donde ésta, junto con su benefactor, visitan la casa de la nieta del mismo, el cual le pide a ella misma que se haga cargo de Tamamo, puesto que él ya está muy anciano para poder hacerse cargo de ella. Algo que sin duda, pese a oponerse en un inicio, al final acepta y nos revelan que esta es la entrenadora de Tamamo Cross, pero en una versión más juvenil. De hecho, ella misma dice que es una estudiante apenas, pero que sin duda no duda en aceptar a Tamamo Cross a su cuidado, algo que Tamamo sin duda agradece y le llama Komi-chan. Una escena que realmente me enternece y sin duda una escena que da inicio a una de las leyendas de las carreras de caballos en el mundo de Uma Musume. Ya en otra escena vemos a Tamamo Cross hablando con Rudolph, básicamente avisándole de sus planes de retiro después de esta última carrera, que es el Arima Kine. Para en otra escena, prácticamente nos llevan a lo que es un hotel llamado, curiosamente, Cinderella Grey, el cual están reunidas las mejores corredoras de la próxima carrera del Arima Kine, entre las que destacan son Dita Striker, Super Cree, Urika y Tamamo Cross, en donde también observamos a los entrenadores de las mismas, en donde tanto Musaka como Su tienen una conversación en donde básicamente recuerdan parte del pasado y de la rivalidad entre el papá de Su y Musaka, en donde a Musaka nos revelan que era conocido como el padrino mágico de las carreras de caballos. Bueno, de Uma Musume, perdón. Algo que a Musaka no le agrada mucho que le recuerden, pero supongo que en algún momento nos va a revelar detalles de eso. Mientras tanto, vemos a Dita Stray invitando a Oguri a comer una manzana, cosa lo cual, lo curioso es que Oguri ya se estaba comiendo todas las manzanas, dando una escena muy cómica, la verdad. Para luego pasar a ver a la misma Dita Stray preguntarle a Oguri si ya encontró lo que buscaba, algo que ella presenció en su última carrera, a lo cual Oguri le dice que aún continúa buscándolo, obviamente haciendo referencia a la zona, que sin duda Oguri posiblemente consiga al final. Luego pasamos a otra escena donde vemos a Tamamo Cross llegar a la reunión, donde sencillamente a Super Cree se le activan sus células de hermana mayor o mamá o Kazan, donde básicamente Super Cree quiere alimentar a Tamamo Cross como si fuera un bebé. Sin duda una escena muy divertida y cómica, algo que obviamente Tamamo Cross no va a querer que Super Cree haga. Se le hace muy curioso a verlo el que Tamamo rechace el comer manzanas, preguntándole a Komi si no le gustan las manzanas o si está enferma, algo que Komi rechaza, obviamente. Para luego en una escena vemos detrás de Velno a un tipo muy raro, muy alto, con aspecto de sepulturero,
que sencillamente le causa tremendo pánico y terror a verlo. Algo que sin duda se me hace muy cómico, para en un momento revelarnos que ese tipo es el entrenador de Dita Striker, que sin duda parece más bien alguien que trabajaría en una funeraria que un entrenador de Uma Musume. Luego vemos en escena cómo Tamamo Cross le pide a Oguri que la siga, donde sin duda Tamamo Cross le revela la verdad a Oguri de que sencillamente esta va a ser su última carrera y que sin duda su cuerpo no le da para más. Algo que molesta a Oguri, puesto que ella considera que Tamamo Cross sería su rival en toda su vida competitiva. Algo que realmente Tamamo Cross la baja de su nube, diciéndole que sencillamente no puede continuar corriendo. Y le comenta a Oguri que si quiere realmente ganarla, solo va a tener esta última carrera como su última oportunidad para conseguirlo. Y que si no lo consigue, ya nunca más lo va a volver a conseguir en su vida. Y se va a convertir en una Agnes Tachyon. Palabras que dejan pensando a Oguri. Y con justa razón, puesto que su mayor rival se le escapa de sus manos el poder derrotarla. Y que solo tiene esta carrera como su última oportunidad para conseguirlo. Ya en el resto del evento, sencillamente Oguri está perdida en su mundo, donde básicamente no puede digerir con justa razón el saber que su rival Tamamo Cross se va a retirar y que nunca más va a volver a competir con ella después de esta carrera. Tanto así que ni siquiera logra recordar lo que ella dijo cuando la entrevistaron en ese evento. Luego vemos otra escena donde Verno y Komi están hablando acerca de lo de Tamamo, en donde sencillamente el hecho de que Tamamo revelase al público que se va a retirar causó una gran impresión a todos, y donde Verno le pregunta si Tamamo Cross sufre de alguna enfermedad grave, algo que Komi le comenta que es muy observadora. Y revela que Tamamo no es una competidora muy tragona y que de hecho es muy sensible con ciertos alimentos, pero que no le faltan nutrientes, puesto que Verno le preguntó si era por falta de nutrientes. Que ella misma, Komi, le prepara la comida a Tamamo Cross y se encarga de todos los cuidados para convertirse en una mejor entrenadora en todo Japón. Algo que deja pensando a Verno y preguntándose si realmente ha dado todo su 100% con tal de apoyar a Oguri y llevarla a la cima. Algo que sin duda la hace recapacitar y decide tomárselo más en serio y empezar a ayudar más a Oguri. Luego en otra escena vemos a Oguri estar platicando, estar corriendo, pero es interrumpida con la llegada de Dita Strike, que sin duda va a ser muy provechosa para Oguri esta reunión, en donde vemos que ambas practican en una pista de carrera sus velocidades. Precisamente el plan tanto de Dita como de Oguri es tratar de que esa pista sea un equivalente a la carrera del Arima Kine, en donde Dita Strike le dice a Oguri que se lo tome con calma, algo que Oguri no puede, puesto que está mentalmente afectada por lo que le comentó Tamamo Cross. Luego nos revelan el pasado de Dita Strike, que sin duda en un inicio era muy exitoso, puesto que había ganado muchas carreras prestigiosas, pero de un momento a otro empezó a fracasar y empezó a perder el apoyo tanto del público como de los periodistas, básicamente desechándola como si fuera una muñeca de trapo viejo, algo que sin duda afectaría el orgullo interno
de Dita Strike. Y tanto es su enojo que golpea con fuerza una pared, básicamente dejándonos muy en claro la enorme diferencia de fuerza que posee una Uma Musume. Que siendo sincero, si una Uma Musume golpea a un humano con esa fuerza, yo creo que lo manda para otro Isekai. Y es que es tanta la rabia, coraje y orgullo por parte de Dita Strike que la lleva al límite total, a romper todas sus cadenas que la aprisionan y llegar a la zona, demostrando que por mucho que digan de que ya está acabada, eso no es cierto y que ella va a dar el todo por el todo con tal de ganar y demostrarles a todos aquellos que se burlaban que se traguen sus palabras. Y es precisamente eso lo que le revela Dita a Auguri, que tiene que llegar a la zona, superar su límite, porque sabe bien que Auguri está precisamente cerca de conseguirlo. Y es que sin duda Auguri se siente totalmente impresionada al ver cómo Dita Strike supera la zona y rompe sus límites. En otra escena nos revelan a Verno practicar en una pendiente las velocidades para así obtener cálculos precisos y datos que realmente le sean útiles a Auguri y a Musaka, y así poder crear una estrategia única que lleve a la victoria a Auguri en el Arima Kine. Luego regresamos otra vez a la escena donde vemos a Auguri tratar de alcanzar a Dita pese a la enorme diferencia de velocidad, ya que Dita Strike acaba de romper la zona y sencillamente le lleva bastante ventaja a una Auguri que pese a su enorme esfuerzo no logra romper su límite. Pero Dita Strike presiona a Auguri sin duda con sus palabras y en cierto modo consigue que Auguri por un momento esté muy cerca de romper el límite de la zona. Pero precisamente cuando Auguri estaba a punto de conseguirlo, es cuando Dita Strike decide detenerse y básicamente decide mejor retirarse por hoy, dejando a una Auguri totalmente confundida y molesta, puesto que se supone que estaban disputando un duelo, pero sencillamente Dita Strike decidió terminarlo antes de que concluya, diciéndole a Auguri que no tenía caso esforzarse y arriesgarse a una lesión antes de la carrera. Algo que deja a Auguri totalmente fuera de en sí, entre molesta y dándole la razón a Dita Strike. Y al final nos revelan que el entrenador está observando a ambas competir y sin duda le dice a Dita Strike que ella es demasiado amable por ayudar a una rival. Algo que Dita Strike dice que no lo hizo porque la quisiera ayudar, lo hizo porque quiere enfrentar la versión más fuerte de Auguri y quiere vencerla. Sin duda es un gran capítulo que deja mucho que pensar y que sin duda el siguiente capítulo, que ya va a ser el inicio de la carrera, va a ser realmente emocionante y que sin duda espero con ansias que se estrene. Me encantaría conocer sus opiniones al respecto de este capítulo. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció el hecho de que Tamamo se retire al estilo de Agnes Tachyon? ¿Qué les pareció saber la estrategia, más bien el plan de estrategia por parte de Verno? Que sin duda es reconfortante verla de nuevo correr. ¿Y qué les pareció el hecho de que Dita quiera enfrentar a un Auguri en su 100%? Que pienso que puede ser un gran error, pero sin duda entiendo el orgullo de Dita de querer ganar a la mejor versión de Auguri. Y bueno,
Por mi parte fue todo. Yo los veré. Hasta la próxima, amigos.